Hoy también el profesor Carlos Cacho Luna. ¿Cómo le va? Buen día, tanto tiempo. ¿Cómo anda? Muy buenos días, Franco, Walter, a todo el equipo, las nuevas incorporaciones también, que nos están siguiendo, muy buenas. Es un gusto poder reiniciar el año en esta actividad, con esta columna, con esta mesa de café a la que se me ha invitado y que agradezco, por cierto, para hablar de historia, para comentar algunas cosas que algunas las podemos conocer, le decía Walter, por profesión, otras las conocemos por los años que tenemos, por la experiencia, dicho con alguna delicadeza, y tratar de vincularlas con el presente, porque eso es en definitiva la importancia de los datos históricos, que puedan ser una referencia que nos ayude a pensar la realidad, nuestro tiempo, claro, para ver si fuimos evolucionando o involucionando, sí, ¿no? Exactamente. Claro, bueno, por ejemplo, hablando ahora, ¿no? de la tan ansiada y utópica pareciera renovación peronista, ¿no? Bueno, ese es un dato importante. ¿En qué términos? Nuestro país vive evidentemente una época particularmente difícil, en donde podríamos usar un término para más o menos sintetizar, que es el tema de la encuestocracia, ¿no? Es decir, muchas cosas a resolver por el mundo de las encuestas. Se encuesta para todo. En algunas es muy interesante, pero en otros, cuando se trata de reemplazar la legitimidad del voto universal, directo y secreto por la encuesta, creo yo, este es mi punto de vista, cometemos un error y retrocedemos desde el punto de vista de la necesaria legitimidad que tienen que tener los funcionarios electos. Lo vemos en los distintos órdenes, pero puntualmente en nuestra provincia. Tanto la oposición como el oficialismo han reconocido que las encuestas van a definir quiénes son los candidatos que van a representar cada espacio. A mí me parece particularmente grave, pero desde el punto de vista histórico no hay duda que significa un retroceso. Allá en la vuelta de la democracia, después del triunfo de Alfonsín en el orden nacional en 1983, el peronismo, el gran partido opositor en aquella oportunidad, por primera vez oposición, el peronismo en la historia argentina, apeló a discutir los métodos y generó un proceso que históricamente se llamó la renovación peronista. Ahí estaban Menem, Cafiero, De la Sota, Grosso, entre otros. Lo central de esa propuesta de la renovación peronista era el voto directo y secreto de los afiliados. Reemplazar el sistema legal, pero de voto indirecto, de congresales. Fue un gran avance y permitió, yo creo que de otro modo hubiese sido prácticamente imposible, que un hombre de La Rioja, un hombre del interior, en ese caso Carlos Menem, disputara con Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, en una interna en el año 1988, Menem ganara, y bueno, lo que vino después, esa historia un poco más conocida. Menem fue el candidato del peronismo y luego se impuso al candidato de la Unión Cívica Radical, que fue Eduardo César Ángelos. Desde ese momento, comenzó en el peronismo una expansión de esa metodología. Prácticamente en todos los ámbitos se votaba y se elegía a los candidatos, no solamente los candidatos, también las autoridades partidarias. Y dicho sea de paso, antes incluso del 88, Menem, seguramente porque ya quería tener ese antecedente como bandera, produjo acá en nuestra provincia elecciones también, ¿no? Es decir, en el año 87 Menem ya era un precandidato presidencial, se iba a ir de la provincia, terminaba su mandato y convocó a una elección interna en donde el vértice, el superior, la pirámide de la fórmula no se alteraba, era el mismo. Carlos Menem era el candidato a gobernador, pero los candidatos a vice, es decir, el que iba eventualmente a sucederlo, como finalmente fue, se disputaba. Había dos fórmulas, Menem Cavero y Menem Fonsalida. Es decir, lo que quiero mostrar... Fonsalida, el mismo Fonsalida. Sí, Fonsalida. Fonsalida. Bien. El nene, para los amigos. Sí. Es bueno e importante porque muchos jóvenes no saben, no lo conocen y por ahí... ¿Y estamos hablando de qué año? 87. Bien. Menem Cavero, Menem Fonsalida, gana la fórmula Menem Cavero, y Cavero fue el vicegobernador, falleció al poco tiempo después. Ya vendrá en otros momentos, en otros capítulos de esta mesa de café, iremos acercándonos y comentando cada etapa.
que tiene sus datos anecdóticos interesantes y curiosos, por lo menos. Lo importante allí, lo que quiero reflexionar es que Carlos Menem, sin lugar a dudas y más allá de las diferencias que podamos tener con lo que fue su política provincial o nacional, que prácticamente no hay dudas que fue el político riojano más relevante de los últimos 50 años, claramente eso, ¿verdad? Y sin embargo, aún en el mayor punto de acumulación de su poder político, 87, 88 y la década del 90, nunca apeló de modo directo al dedo, a la dedocracia, para elegir personalmente a su sucesor o al gobernador de la provincia. Se sabía que uno era amigo, que uno estaba más cerca de Menem. Por lo general las campañas hacían referencia a quién era más menemista, quién estaba más cerca de Menem, los hombres de Menem. ¿Te acuerdas, Walter? Donde se notó muchísimo fue en la elección Mario Santander y Pocho Arnau. Sí, claro. Esa fue en el 91 ley de lemas. Pero aún así se votó, digamos. Ese fue el año. Sí, hubo votos. Hubo votos. Pero sí había, viste, esa duda, esa creencia popular, si se quiere. No, el que ganó realmente fue uno, pero Carlos Menem pidió que ganara, que gobernara el otro. Esas cosas que pasaban en aquel entonces, que uno no sabe hasta dónde es cierto o no, ¿no? Pero es probablemente cierto que Menem incidía, digamos, ¿no? Pero se votaba. Él tenía derecho además a hacerlo. En aquella elección hay varias anécdotas de cómo Menem en la última semana, en aquella del 87 me refiero, Menem llegaba al interior en la última semana, en los últimos días, y cambiaba la opinión de algunos dirigentes y definía la elección. Es muy probable, es seguro, te diría yo, ya con cierta perspectiva histórica, 30 años atrás prácticamente, que Menem tuvo mucho que ver, pero el peronismo votaba. El peronismo votaba. Y creo que creo que eso se fue degradando, pero hasta en la última elección del gobernador tuvimos una especie de elección interna. Ustedes recordarán, Tineo, Casas, tres candidatos. Me parece que si eso no se reedita y no revisamos esa metodología, vamos a seguir retrocediendo en esto. A mí me parece, porque la idea también es esta columna, que podamos tirar ideas, tirar aportes, pueden ser tomados o no, que es muy importante que nuestra provincia no quede atrasada, no quede fuera del tren de ciertas modificaciones electorales que han sido, más allá de los matices, positivas. ¿A qué me refiero? En el orden nacional prácticamente nadie discute que las PASO nacionales fueron un avance, es decir, las internas obligatorias de los partidos políticos para preseleccionar sus candidatos, ¿no? La Rioja es prácticamente una de las pocas, no es la única, para ser justo, pero una de las pocas que no tiene sistema de elección interna de los partidos. La tiene Santa Fe, la tiene Córdoba, la tiene la provincia de Buenos Aires, lo tiene, como decíamos, el orden nacional, y me parece muy importante que la política, en definitiva, discute esos temas, porque hoy por hoy eso permite a su vez un segundo capítulo muy importante, que lo abordaremos en otra oportunidad, que es determinar una cuestión clave, que en el programa Nosotros Ciudadanos lo abordamos el año pasado, que es el financiamiento de la política, otra cuestión clave. En síntesis, lo que estamos planteando es que de aquella crisis política y económica y financiera del 2001 no hemos terminado de salir, que todavía hay resabios que nos mantienen anclados a metodologías que son obsoletas, que no mejoran, y nuestra preocupación particularmente es que en los tiempos difíciles que seguramente van a venir para la Argentina cuando se vaya este gobierno nacional dejándonos profundamente endeudados, entre otras cosas, con nuestro pueblo más empobrecido y con la política por el suelo, va a ser muy necesaria altas dosis de legitimidad, tanto en el orden nacional como en el orden de las provincias. Me parece muy importante en nuestro caso que el gobernador o la gobernadora que finalmente nosotros elijamos acá tenga el tiempo necesario para generar, si no hay paso, que ojalá está a tiempo el gobernador de hacerlo. Mire, si manda un proyecto de ley y las unificamos con las nacionales, en agosto podríamos estar haciendo las pasos locales, en octubre las generales, y nos ahorramos la plata, porque esas elecciones son pagadas en su totalidad por la nación, por lo menos para discutirlo. Bien, perfecto, bueno, clarísimo. Y además da la posibilidad de que mucha gente vuelva a participar. Claro. ¿No? Y hablo de distintos partidos, no solamente me cierro al PJ, digamos. Claro. Hablo de todos los partidos en La Rioja, porque dice,
¿Para qué ve ellos si siempre son 2 o 3 los que se eligen entre ellos? Los sistemas electorales que eligen los benefician. Sí. Nosotros vamos quedando, viste, para el costado. Con cascote encerrado. Exacto. Claro. Hasta el momento en donde uno toma la determinación y dice, no, ya está, no voy a renegar más. Si voy al partido, yo ya sé quién va a ser el próximo. Claro, sí, fue lo que se cuestionó también, ¿no? Que bueno, que si bien se llamó a una interna, pero quedaron muchos de los sectores del justicialismo fuera de aquella elección en donde participaron Casas, Bossetti y Tineo, ¿no? También fue el cuestionamiento en esa oportunidad de que había muchos sectores del justicialismo y que además eran 3 prácticamente funcionarios oficialistas. Claro, claro. Pero bueno, de alguna manera hubo. De alguna manera hubo, sí. Si vos querías en ese momento, podías inscribirte y participar, digamos. Lo grave es eso, digamos, ¿no? Tratar de evitar caer en la dedocracia, volver al tema del dedo, porque si no lo aplicó Carlos Menem, que tenía legitimidad en su momento para hacerlo, me parece injusto, me parece un retroceso que cualquier otro dirigente o funcionario, en este caso Casas, vuelva a apelar a esa vieja metodología. Además porque también en otro momento vamos a analizar esta especie de consenso que es contradictorio con la encuesta. ¿Cuál va a ser la metodología del gobierno? ¿Va a ser la encuesta, preguntándole a la gente? ¿O va a ser el consenso? Y el consenso en todo caso, ¿cómo se logra? Claro. ¿De cuántos? Claro, es lo que hablaba yo el otro día también, ¿no? O sea, un consenso a cualquier precio, creo que tampoco. Pero además preguntándole, porque se da una situación muy particular, Walter. El consenso entre cuánto, claro, gente. Porque además se da otro tema grave, que es tanta la presión que existe sobre los diputados, sobre los intendentes, que nadie se anima a opinar. Entonces, si a nadie, vos le preguntás, che, te están preguntando a vos por quién te inclinás, nadie dice nada, entonces da la impresión... Están esperando que venga de allá la orden, che, vamos a trabajar para tal candidato, me parece. Exacto, entonces tampoco es verdad que se va a apelar al consenso. Entonces creo que un aporte es agitar una discusión democrática, respetuosa, sobre estos temas, buscando no solamente aportar a este contexto particular de la historia, sino ver que más allá de que se tome o no decisiones que modifiquen y mejoren nuestro sistema, puedan ser a futuro. De última, que los que aspiren a gobernar nuestra provincia comiencen a decirnos qué van a hacer con ella en todos los ámbitos, no solamente en esto que parece muy alejado de la realidad, muy alejado de la gente. La gente tiene tantos problemas hoy que muy poco le va a importar el sistema electoral, pero tiene que ver a mediano plazo, sobre todo, porque como lo dije en un momento, la situación que vamos a tener que sobrellevar, me parece a mí, van a necesitar gobiernos con mucha legitimidad que tengan autoridad moral y autoridad política para convocar a otros sectores que incluso no los van a votar para conformar un gran gobierno de unidad provincial, tanto en el orden local como en el orden del país, donde por supuesto las cuestiones macroeconómicas van a tener que definirse. Cacho Luna, muchísimas gracias. Gracias a usted. Siempre, un placer. 10 de la mañana, 32 minutos en todo el país. Desde la ciudad de Todos los Santos de la